Hemos estudiado moléculas que nos vayan a facilitar el diagnóstico o la terapia de cáncer de próstata, por un lado, y de cáncer de mama, por otro lado. Y también moléculas que nos indiquen si estos tumores van a ser más agresivos o menos agresivos. Y hemos encontrado genes que discriminan o que son capaces de distinguir aquellos tumores que a la larga van a metastatizar de aquellos tumores que al menos en 5 años no van a metastatizar. Es decir, tumores agresivos o tumores no agresivos. En concreto, nuestro método consiste en detectar entre 5 a 7 genes en muestras pequeñísimas, casi invisibles, extraídas del tejido prostático, mediante un procedimiento que se llama reacción en cadena de polimerasas. Y además, hacemos esta reacción en un formato especial, una especie de tarjetas, que nos permite detectar múltiples genes en múltiples muestras, partiendo de muy pocas moléculas de DNA, es decir, de un gen en concreto. La reacción en cadena de polimerasas es un procedimiento que permite detectarlo porque se amplifica de tal manera que acabamos con muchas copias de ese mismo gen. Una vez detectados estos genes, los analizamos mediante unos algoritmos informáticos especiales. Y es la combinación de estas detecciones con estos algoritmos que nos permiten detectar si una muestra contiene tumor o no contiene tumor. Hemos encontrado que nuestro método es capaz de detectar tumores allí donde el patólogo, que es el médico que examina los tejidos al microscopio, no los ha podido ver en primera instancia, o al principio. Dentro de este estudio de moléculas importantes en el comportamiento agresivo de cáncer de próstata, hemos encontrado también fármacos que son capaces de inhibir algunas de estas proteínas que hemos encontrado. En concreto, hemos visto que inhiben la actividad de estas proteínas y no solo eso, sino que inhiben el crecimiento de las células agresivas. Tanto en este tipo de ensayos, en los que vemos cómo sin fármacos las células crecen perfectamente, y con fármacos el crecimiento es muy inferior, e incluso en este caso, con este segundo inhibidor, el crecimiento se detiene por completo. Pensamos que estos fármacos tienen potencial, es decir, creemos que podrían ser útiles en el tratamiento de cánceres de próstata agresivos. Por lo tanto, es muy importante el hacer estos estudios que nos permitan mejorar diagnóstico y terapia en estos tipos de tumores tan frecuentes y tan destructivos.